Estás entrando a Se Desnuda la Piel podcast. Bienvenido. Arte poética, Vicente Huidobro. Que el verso sea como una llave que abra 1000 puertas. Una hoja cae, algo pasa volando. Cuanto miren los ojos creado sea, y el alma del oyente quede temblando. Inventa mundos nuevos y cuida tu palabra. El adjetivo cuando no da vida, mata. Estamos en el ciclo de los nervios, el músculo cuelga como recuerdo en los museos, mas no por eso tenemos menos fuerza. El rigor verdadero reside en la cabeza. ¿Por qué catáis la rosa, oh poetas? Hacedla florecer en el poema. Solo para nosotros viven todas las cosas bajo el sol. El poeta es un pequeño Dios. Del libro Tras las nubes de Vicente Huidobro. Bienvenidos, este es nuestro martes de arte. ¿Y qué creen? Que volvemos a leer poesía porque consideramos que el mundo sin poesía está muerto. ¿Qué tal, Claudia? Hola, Antonio Mujica, bienvenido. Muchas gracias. Hoy inició perfectamente con Vicente García Huidobro Fernández. Nació en Santiago de Chile el 10 de enero de 1893 y murió en Chile el 2 de enero de 1948. Era más conocido como Vicente Huidobro, un poeta chileno, iniciador y exponente de movimientos estéticos denominado creacionismo. Es considerado uno de los grandes poetas chilenos, junto con Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Nicanor Parra y Pablo de la Roca. Sí, de hecho, es muy curioso encontrarnos con una coincidencia de esas que de repente pues pareciera que no se dan, pero creo que las coincidencias están muy amarraditas de la mano de las causalidades. Y es por eso que hemos encontrado una revista de los amigos de Estro, revista literaria, que habla acerca de el creacionismo. Y platicábamos que yo, por ejemplo, en mis inicios, cuando empecé a escribir poesía, mucha gente me decía que sí estaba ligada al creacionismo. Y yo en realidad, empecé a escribir de alguna manera empírica, pero yo leía muchísimo. Sin embargo, no me recuerdo haber leído a Huidobro y mucho menos haber visto su poesía. Sin embargo, sí, escribía de forma creacionista. Sí, estos movimientos los crea de alguna manera el contacto que tuvo Huidobro con Europa, con Tristan Tzara, con Picasso, con los surrealistas, con Le Corbusier. Él vivió mucho tiempo en París y ahí tuvo obviamente mucho contacto. Fue un hombre muy integrado a la política. Estuvo junto con Pablo Neruda luchando físicamente, estuvo en la guerra civil, estuvo firmando documentos y tenía un poema que se llamaba España sangra. Entonces siempre fue un hombre militante. Fue amigo de Georges Braque, Pablo Picasso, Juan Gris, todos artistas que coincidían en ese punto de principios de siglo que era Francia. Sí, de hecho, lo interesante del creacionismo, amigos, es que es una poesía que más que ser leída es para ser vista. Es la poesía objeto de alguna manera. Aquí lo más importante no es la poesía en sí misma, sino la imagen de la poesía, cómo se va creando. Yo creo que estuvo muy influenciada por Guillaume de Apollinaire, ¿no? Que ya vimos el tipo de poesía que él hacía también. Sí, su contacto, obviamente, él en Francia se unió a la Gran Logia Masónica, ahí conoció a Miguel Unamuno y trabajó en la revista Tristan Tzara, René Crever, Juan Larrea, Éric Satie. La revista se llamaba Creación. Entonces ahí, precisamente en Francia, es donde tiene ese contacto cosmopolita. Sí, de hecho, Huidobro venía de una familia acomodada
pero su gusto por la poesía le vino muy temprano. Y en el caso de su poesía podemos ver una evolución gracias a la experimentación, ya que comenzó con un estilo donde los símbolos son parte fundamental y la rima un rasgo característico. También coqueteó con los ángulos de la poesía visual y además publicó su primer caligrama que se llamó Triángulo Armónico. Ya en 1913 comienza su propia revolución de manera pública, descrita por él mismo llamada creacionismo. Y a partir de ahí escribe su primer manifiesto que se llama Non Serviam. Ahí se rebela contra la madre naturaleza. Dice, no he de ser tu esclavo, madre natura, seré tu amo. Te servirás de mí, está bien, no quiero y no puedo evitarlo, pero también me serviré de ti. Sí, siempre fue un hombre muy polémico, tuvo una pequeña disputa epistolar con Luis Buñuel por motivos políticos. También tuvo ciertos roces con Pablo Neruda y de alguna manera eran muy confraternos, ambos eran chilenos y tenían la misma actividad política en pro del Partido Comunista, pero sin embargo tenían sus diferencias. Así es. De hecho, es muy interesante una parte que menciona aquí. Dice, hasta ahora no hemos hecho otra cosa que imitar al mundo en todos sus aspectos. No hemos creado nada. Sí, por ejemplo, la polémica de Huidobro con Pablo Neruda data del año de 1935. Al parecer, la forma más relevante fue por una antología de poesía chilena, en la cual tenían sus diferencias. Así es. Él constantemente hacía revisiones de la forma en que se estaba escribiendo y obviamente al vivir en Francia fue muy influenciado por los diferentes movimientos artísticos y estéticos que existieron allá. Él más adelante en su vida de escritor, de poeta, rechaza el canto por completo al azar y al inconsciente, opone el delirio poético a la ensoñación del surrealismo. El azar conviene cuando los dados dan 5 ases o al menos 4 reinas, pero salvo estos casos debemos excluirlo. Él explora la poesía mediante el surrealismo en sus libros La Gruta del Silencio y Espejos Sonámbulos sin quedar satisfecho. En su manifiesto creacionismo deja en claro sus objetivos y amplía su teoría de manera casi científica, como lo decían aquellos que escuchaban sus conferencias. Él tuvo la fortuna de conocer toda la vanguardia que estaba en Europa. Conoció no solamente poetas, sino artistas conceptuales o artistas plásticos, como lo era Tristan Tzara, como lo era Pablo Picasso. Conoció, también viajó a Estados Unidos, donde él tenía la idea de grabar, de hacer de una novela un guión cinematográfico. Conoció a Charles Chaplin, entre otros, a Vasil Kandinsky, a Delanois. Fue un hombre por su contacto directo con el Partido Comunista, que esa era la vanguardia del pensamiento político de la época. Tuvo mucho contacto con Alejo Carpentier, César Vallejo, Tristan Tzara. Como le decía, él estuvo directamente involucrado con la lucha del pueblo español en la guerra civil. Así es. Estas teorías que él trataba en sus manifiestos, además de inundar las páginas de Northzone, influyeron en otros poetas de vanguardia, entre ellos el argentino Juan Larrea y el español Gerardo Diego. Lo interesante de aquí es que la poesía creacionista trasciende fronteras. No importa si el poema es traducido, ya que éste siempre guardará las propiedades generadas por el poeta, puesto que su valor está en relación y articulación entre las palabras y no en el significado de las palabras. Así es. Una de las aportaciones más bellas del creacionismo y obra cumbre de Huidobro es Altazor, que es un poema construido en 7 cantos entre los años 1919 y 1931. Este se erige como un universo en sí mismo, donde Huidobro logró integrar y conciliar las propuestas estéticas de las vanguardias en el primer poema largo, no épico ni narrativo de la literatura hispana.
Altazor es una caída, donde no hay discurso lineal. Es un poema antiépico en sustitución al argumento. El ritmo representa la caída, juega con la conjunción de los tiempos y los disloca, desarticula el lenguaje de manera progresiva y cristaliza las vanguardias en el propio vacío donde va cayendo. En este poema enamora del romanticismo por su redacción en primera persona. Altazor es un héroe que salta al infinito, es él y el doble de sí mismo que se ríe del otro frente a frente, un ángel caído. Ícaro, el joven que se atrevió a volar demasiado cerca del sol y perdió sus alas, hechas de cera y plumas. Estos son símbolos redescubiertos de la antigüedad por el espíritu poético modernista. Distintos planos de pensamiento o realidades, donde un objeto es cambiado de lugar, o mejor dicho, desplazado, para otorgarle un sentido enigmático y un nuevo significado. Dado este enriquecimiento, Huidobro rebasa el propio creacionismo y realiza una de sus más grandes aportaciones. Lleva la vanguardia a la literatura hispanoamericana y nos deja lectores y poetas con la siguiente sentencia. He aquí, en estas páginas, acerca del creacionismo, mi testamento poético. Lo lego a los poetas del mañana. Así es, él muere muy joven. Debido a toda su experiencia en la guerra, sufrió heridas y a eso se atribuye que en 1946 enferme y al año siguiente sufre un derrame cerebral. Todo esto consecuencia de las heridas de guerra. El 2 de enero de 1948 muere en su casa. De acuerdo a sus deseos, es enterrado en la colina frente al mar. Su hija mayor, Manuela, y Eduardo escriben en el epitafio: aquí yace el poeta Vicente Huidobro. Abrid la tumba, al fondo está la tumba, se ve el mar. El mismo año de su muerte, Manuela saca Últimos Poemas, una recopilación de textos inéditos y publicaciones dispersas en revistas. Huidobro escribió más de una treintena de obras, entre libros de poesía y de narrativa poética, de los cuales poco más de una decena fueron publicaciones póstumas. Así es. Lo que nos deja Vicente Huidobro es ese olor a nuevo, ese olor a creatividad, ese cambio que, como él mismo mencionó, tenemos cada uno en nuestras manos cuando creamos, y además nos permite, en el caso de los que disfrutamos tanto de la poesía como de la imagen, nos regala el concepto de que estas siempre han estado tomaditas de la mano y pueden cohabitar apropiadamente. A mí me llama mucho la atención cuando veo de Apollinaire sus anagramas, se llaman anagramas, en donde lo más importante no es lo que dice propiamente, sino por qué lo dice y de qué forma lo dice. Y eso en realidad es arte objeto. Están observando las palabras convertirse no solo en texto, sino en un arte, en un objeto. Tienen vida propia. Así es, su visión fue revolucionaria en su momento. El integrarse en la vanguardia europea, él como latinoamericano, como chileno, le abrió las puertas a otros universos, a otros conocimientos y sobre todo se integró muy bien con toda la gente de esa vanguardia. Así es. De otro de los poetas creacionistas, Pierre Verdi, Luz pelirroja. Colgamos el cielo del otoño las cuatro esquinas, retumba un tambor, pasos en el viento, la mirada que nos ofrecen a cada transeúnte, las llamas afiladas a través de las barreras, las casas vueltas del revés, todas las espaldas rezan y los días perdidos en las aventuras a lo largo de los años. No hay tiempo sino polvo o el agua de la primavera en cada claro en la mirada ardiente. Bajo los copos más pesados, bajo el peso de las nubes, todavía queda dar una vuelta sobre la página, un nombre que se arrastra, un corazón que se va, no vale la pena permanecer ahí. Nadie en el margen, nada más sobre la acera, el cielo está lleno de tormentas, mi cabeza sin esperanza. Y aquí lo más relevante, amigos, es... Les vamos a poner fotografías para que vean a qué nos referimos cuando mencionamos que el creacionismo le da mucho realce al
cómo las palabras se transforman no solo en texto o en un relato o en un poema, sino en arte. Sí, como platicaba usted al principio, la revista Estro tiene un número dedicado al creacionismo con una excelente portada realizado por Isaac. Ahorita les digo cuál es el nombre de él. Les vamos a dar la liga De él. para que lo visualicen y lo bajen. Y Huidobro tenía Isaac Maldonado. una visión que decía que coincidía con Egon Schiele, que decía que el arte no puede ser moderno, el arte es primordialmente infinito, lo que significa que por eso lo hace intemporal, fuera del tiempo. Siempre el arte puede ser increíble, porque siempre está vigente, y la obra de Huidobro es prueba de ello. Así es. ¿Sí puede usted compartir esto? Que es la editorial. La editorial nos comenta de este número del creacionismo. Dice: la realidad es una espiral giratoria de zancadas gigantescas. No se va con juegos ni se porta complaciente. Nos arrasa, nos arrastra o remolca hacia nuevas expresiones e incluso la creación de nuevas realidades, donde el papel es el tiempo, la tinta es la materia y la psique la energía que mueve todo. Universos inconformes con la realidad presente, totalmente dislocado de lo conocido por el hombre. Después del salto viene la caída, ya sea hacia el vacío, ya sea en picada, hacia los mares donde las palabras son embarcaciones y las figuras poéticas pasajeros. Lector aletargado, sea testigo de este despertar de nuevas y viejas realidades, creadas a partir del estallido de la imagen, arma prima del poeta y el artista, porque el artista es un pequeño Dios y su mente el universo. Así es. Le comentaba en un principio que sí, yo algún tiempo escribí como los creacionistas. Tengo un poema que lo atestigua, se titula Medianoche. Zip, zap, remate, vuelta, ventana abriendo expectativas, respuestas intercambiadas, telaraña electrónica entreteje emociones de carne y bits. Cómplice fortuito, diálogo de amantes, medianoche o más. Y lo interesante de este poema, les voy a regalar una foto del original, es la forma en que lo escribí. Sí. ¿Cómo está escrito? Como si fueran escalones. Exactamente, es como una escalerita. Sí, en algunos usa unas comitas, pero yo después agarré la costumbre de escribir en base a espacios. Mira. Paisaje. Arcos míticos, carne, piel, poros. Transpiras amor, deseos. Columnas sostienen centro vibrante, luna llena ilumina encuentros. Casualidades. Gozo, vista, sentidos, tu encuentro y el mío, nuestro encuentro. Y aquí, y para que hablen de mí, este poema escrito el 28 de agosto de 2003 para cerrar este podcast. ¿O todavía quiere comentar algo más? La vi, transpirando deseos, descubro tras su oscuro traje de urgencias inexploradas. Todo esto en forma de escalerita. Curva de redondos pechos, sonrisa tímida, caderas cinceladas de quien es deseada. Sus labios sonríen. Yo deseo amarla. Amigos, @piladentro, @osco, se desnuda la piel podcast. Por favor, dense una vuelta por el youpublisher.com, busquen Estro Revista Literaria y tendrán la oportunidad de bajar en formato PDF algunos de los números de Estro Revista Literaria. Ellos trabajaron en el 2012 con estos PDFs. Son de una calidad excelente y aquí nos hablan de estas vanguardias literarias. La idea es irlas compartiendo con ustedes. También los pueden seguir en Facebook, están ahí. Y pues la próxima semana vamos a hablar sobre otra vanguardia literaria y así nos vamos a seguir
para que empecemos a entender de qué se trata. De hecho, en el número 1, ellos hablaron acerca de... Era el estridentismo, me parece, ¿no? Sí. Sí, era el estridentismo. O el hiperrealismo. ¿Se acuerda usted? Hace tanto tiempo. Hace tanto tiempo ya esto. Ahorita les digo cuál fue el primer número, que lo vamos a retomar la siguiente semana. A modo de, pues, de aprendizaje, amigos, porque de repente nos perdemos en todo este conocimiento. Infrarrealismo, amigos, infrarrealismo. ¿De qué trata el infrarrealismo? ¿Quiénes fueron sus representantes de este lado del mundo? Y muchos de estos, pues están ligados con Europa. Siempre ese viejo continente que nos ha enseñado tantas cosas, hasta hoy en día, ¿no? Correctísimo, va a ser un espacio que nos vamos a dar para repasar todas esas vanguardias y entender un poco de la poesía y el arte contemporáneo. Así es. Esa es nuestra intención, que es un proyecto enorme, pero como este es el club de cuates, lo pues compartimos. Sí, aquí y seguimos trabajando. Todas las sugerencias. Amigos, un beso muy grande, buena vibra, y pues pásense por nuestros álbumes en ella, ¿no? Échenles una visitada. Ya estoy en Instagram, amigos, de nuevo. Gracias al producer que me creó una cuentita para poder seguir publicando. ¿Qué cuenta es? ¿Contreras Claudia 69 o Claudia Contreras 69? Contreras Claudia 69. Síganme, no, estoy bien solita, oigan, no sean desgraciados. Síganme y tengo unas fotos maravillosas. Cuídense mucho. Un beso grande, hasta la próxima. Chau, chau. iVoox, Spreaker, YouTube, iTunes. No hay excusa para no escucharnos. Chao.